Quiero agradecer a todos los hermanos que se conectan con nosotros a esta hora por medio de este medio. Quiero invitarlo, antes de empezar con esta noche con la palabra de Dios, porque no podemos hacer un servicio normalmente como lo hacemos en medio de la semana, pero que, gloria a Dios, podemos utilizar estos medios para que la palabra llegue a su casa, para que usted pueda, por medio de este medio, conectarse con otra persona y dar esta palabra que puede ser un refrigerio para el espíritu antes de irse a descansar a alguien. Entonces quiero invitarlo a que usted comparta por medio de esta página a todos sus amigos, a todos sus contactos, aquellos que probablemente usted muchas veces ha invitado a la congregación y le han dicho no, pero que usted pueda hacerle la invitación por este medio de nuestra página y escuchar una palabra de Dios, porque puede que hoy estén cerradas las puertas de la congregación para que el pueblo de Dios se pueda unir, adorarlo y exaltarlo, pero algo que no han podido es callar la voz de Dios y al pueblo de Dios. Y el Señor nos ha dado una bella herramienta para que usted pueda llevar a cualquier lugar una palabra del Señor. Así que quiero nuevamente saludar a todos que se están conectando a esta hora. Muchas gracias de verdad, porque puede que no tuvimos la oportunidad de unirnos, como dice la palabra, que qué bonito es cuando nos podemos unir todos a la casa del Señor, pero qué bello es cuando el pueblo de Dios se une en un solo espíritu, adorar y exaltar. Yo le invito a usted, allá mi hermano, donde está, que usted se olvide por un momento de todo lo que tenga que hacer en su casa, porque a veces fácilmente nos distraemos aquí en la congregación, pues mucho más fácil de pronto estando en nuestra casa, de que usted separe este tiempo para una palabra de Dios, y que usted separe para que usted diga, bueno, Señor, háblame en esta noche, porque Señor, mira lo que está pasando a nuestro alrededor, mira lo que está pasando hoy en día con tu iglesia, con tu pueblo, pero quiero una palabra de aliento, Señor, una palabra que sea un bálsamo para mi espíritu en esta noche. Y eso tiene el poder, la palabra. Cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios, sabemos que no estamos leyendo un libro más, un libro que simplemente alimente nuestro conocimiento, nuestro intelecto. Es un libro que da vida, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene el poder para redarguir, para enseñar, para instruir, y que es palabra viva y eficaz. Y eso es lo que usted y yo hacemos cada vez que separamos un tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Y eso es lo que quiero que usted me acompañe en esta noche y haga esa invitación a muchos más a que se conecten a esta hora. Pronto van a ser las 7 o ya son las 7, no sé, pero vamos a esperar unos minuticos más, mientras que muchos más hermanos se van conectando, mientras que usted está cómodo ahí en su casa. Póngase cómodo, pero no tan cómodo que no se me vaya a dormir en esta noche. Yo le invito de verdad a que, si es necesario, apague el televisor, si es necesario, vaya y pague la olla, que ya tendrá tiempo de ir a cenar ahora. Pero eso es un tiempo de verdad para alimentarnos con la palabra de Dios, y más en estos tiempos donde necesitamos que Dios sea hablándonos. Quiero dar un saludo a aquellos de verdad que fielmente están ahí con sus oraciones, apoyándonos, unidos en un solo espíritu, clamando por todo lo que está pasando. Quiero informarles que como pastores nos hemos unido todas las mañanas a las 5 de la mañana a clamar para que todo lo que está pasando pase rápido. La palabra de Dios dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y nosotros como pueblo de Dios no nos podemos quedar quietos. Y hemos hecho un clamor, todas las congregaciones, al ver que no nos podemos reunir en un lugar, pero sí en un solo espíritu y a través de la oración. Todos los pastores de acá, casi nos hemos unido a las 5 de la mañana, de 5 a 6, a clamar a que Dios tome el control de los aires y de lo que está pasando. Usted que me está viendo, yo quiero invitarlo
a que usted también se una cada mañana con nosotros a orar, a clamar, a pedirle a Dios que sea tomando el control y que todo esto pase muy pronto. Porque no podemos ser indiferentes o un poco indolentes, porque esto afecta a todos. Y el hecho de que el pueblo de Dios no se pueda unir, tenemos que levantar nuestra voz en un solo espíritu y clamar de verdad. De antemano, invitarlo, porque normalmente como congregación tenemos nuestra oración a las 5 de la mañana. Pues no nos podemos reunir aquí, pero quiero invitarlo a que ustedes de su casa se pueda levantar a clamar por su familia, por sus vecinos, por sus familiares. ¿Saben? Este es un tiempo donde podemos aprovechar para no callar, sino predicar la palabra de Dios. Este es un tiempo donde muchos andan con temor, con duda, con miedo, diciendo: llegó el apocalipsis, son tiempos finales. Muchos andan asustados. Y aquí es donde el pueblo de Dios puede que no se pueda reunir en estas 4 paredes donde estamos esta noche transmitiendo, pero sí puede levantar una voz de aliento y decirle que hay un Redentor que pronto viene por su iglesia, y que lo único que está esperando es que haya un pueblo contrito y humillado que entregue su corazón y su vida. Si usted probablemente no le es fácil predicar, si usted probablemente dice: pastor, a mí me cuesta ser un evangelista, déjeme decirle que estos tiempos son los momentos donde la gente tiene el corazón, su conciencia y su espíritu susceptible a una palabra, a alguien que le diga que hay una salida. Porque lo que escuchamos normalmente, las noticias, lo único que hacen es traer cada día más temor, miedo. Pero usted tiene una palabra. Esas son las buenas nuevas. Dar una buena nueva en medio de todo lo que está pasando y decirle a alguien que Cristo le ama y que tanto le amó a usted y a mí y a aquella persona que murió en una cruz solo para darnos vida eterna. Porque ¿saben? Hoy se habla de un virus que está contagiando en muchos países a mucha gente, pero la verdad es que desde el inicio de la humanidad hay un virus mucho más fuerte que se llama pecado. Y usted y yo tenemos la cura para eso, y se llama Cristo. Entonces, por eso, Iglesia de Cristo, quiero invitarlo a que usted sea una voz de aliento en medio de estos tiempos de angustia, para que usted no se quede callado, no se quede callado, sino que todo lo que ha aprendido a través de estos tiempos que usted ha venido congregándose, en este tiempo que usted ha venido conociendo de Dios, ese gozo y esa paz que hay en su corazón, se lo pueda transmitir a otras personas, que sé que por lo que está pasando no hay gozo y mucho menos paz, pero usted y yo tenemos la verdad, y la palabra de Dios me enseña en Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces yo quiero invitarlo a usted de verdad a que usted predique de esa libertad y de esa verdad. Aquellos que por mucho tiempo se han negado a una invitación a la congregación, a un grupo familiar, a un devocional, pero sé que estos tiempos aún Dios los utiliza para bien. A veces nos cuesta entender cómo Dios, que tiene el control de todo, vaya a hacer algo bueno de esto que está pasando alrededor del mundo. Pero si esto es necesario para que muchos lleguen a los pies, al final diremos: gloria a Dios. Y el honor más grande que tenemos usted y yo es que usted y yo somos un instrumento útil en las manos de Dios para llevar este mensaje de buenas nuevas a aquel que lo necesita. Quiero que ahí usted donde está, cierre sus ojos por un momento antes de ir a la palabra de Dios. Y vamos a orar. Si usted está con su familia, tómele de la mano. Porque la iglesia no son estas 4 paredes donde nos encerramos los jueves y los domingos. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Y como hijos de Dios vamos a darle gracias por un día más de vida, por un día más que nos ha guardado de lo que está pasando en los aires alrededor. Y usted con su familia, ahí en su casa, en su oficina, donde esté, en su sala, donde se encuentre, vamos a darle gracias a Dios antes de ir con la palabra del Señor en esta noche. Cierre sus ojos.
invite a su familia a que tenga un espíritu dispuesto a lo que Dios quiere hablarnos. Papá, te damos gracias en esta noche. Papá, gracias, porque tu palabra es fiel, porque dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy vemos y oímos en la radio, en las noticias, por las redes sociales, como muchos, amado Dios, están yendo a una eternidad sin ti. Como muchos, Padre Celestial, están siendo afectados por lo que está pasando. Pero hoy vemos tu fidelidad para con nosotros, para nuestra familia. Porque aún en medio de todo esto, tú has guardado nuestra vida, nuestra salud y nuestro bienestar. Papá, por eso te queremos dar gracias por mucho más, Señor. Padre, en este tiempo, Señor, tu iglesia, tu pueblo se une, amado Dios, por medio, Señor, de estas redes sociales, amado Dios, por medio, Señor, de esta herramienta tan útil, Señor. Padre, gracias. Ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. Y Padre, que sea una palabra rema, una palabra que sea un bálsamo para nuestra alma, Señor, en estos tiempos de angustia, Padre Celestial. Padre, yo te doy gracias nuevamente por el privilegio que me das de predicar tu palabra, Señor. Y bendigo a cada uno, Señor, que en este momento se ha conectado, Señor, por medio de estas redes, Señor, para escuchar una palabra tuya, Señor, pero que está conectado en tu espíritu, Señor, a tu propósito y a tu voluntad. Padre, nos presentamos delante de ti y te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, normalmente siempre me gusta darle un título a la palabra de Dios. Hoy vamos bajo el título El temor. Pastor, pero ¿por qué el temor con todo lo que está pasando? Suficiente con lo que escucho y con lo que veo en las noticias. Déjeme decirle que es un tema propicio para lo que está pasando. Pero no es para que usted esta noche se vaya a su cama más asustado, más angustiado, sino para que usted se vaya en paz y en tranquilidad. Porque el manual de vida, que es la palabra de Dios, me enseña lo que es el temor, sus consecuencias. Y quiero que vayamos a una historia que es muy conocida por todos, en la cual nos vamos a basar en esta noche. Es una historia de un joven y se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, versículos 4 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 4 al 11. Dice la palabra de Dios que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Probablemente usted está leyendo una versión más actual y nos dice que medía aproximadamente 3 metros. Entonces tenga en cuenta estos detalles que nos da la palabra de Dios, de este Goliat que se levantó en contra del pueblo de Dios. Y dice el versículo 3, y los filisteos, el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de su malla 5,000 ciclos de bronce. Esto equivale casi a 55 kilos. El versículo 6 dice, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como de un rodillo de tela, y tenía de hierro de su lanza 600 ciclos, aproximadamente 6 kilos su punta de su lanza. Dice el versículo 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y el versículo 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo.
Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Les decía que es una historia muy conocida, el famoso Goliat. Escuche bien, dice que este hombre tenía casi 3 metros de altura, que su armadura, parte de su armadura pesaba 55 kilos y que la punta de su lanza, solo su punta, pesaba 6 kilos. Y no solo de eso, sino que estaba bien con una armadura por todos lados. Llevaba un escudero que iba delante de él protegiéndolo. Y desafía al pueblo de Dios. Y dice: ¿para qué vamos a salir en batalla todos? ¿Para qué tanto derramamiento de sangre? Solo deben un hombre que pelee contra mí. Y si él me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo gano, que es lo más posible, lo más probable, ustedes serán nuestros siervos. Y dice el versículo 10, y añadió, dice: hoy yo desafío el campamento de Israel. En pocas palabras, este hombre está diciendo: yo desafío al Dios de ustedes. ¿Dónde está ese Jehová Shalom? ¿Dónde está ese Jehová Sabaoth, Dios del ejército, Dios de las guerras? ¿Dónde está? Lo curioso es que dice que Saúl y todo su campamento se escondieron y tuvieron miedo. ¿Saben? No era la primera vez que Israel, Saúl y su ejército y sus grandes valientes peleaban una batalla. Estaban acostumbrados a pelear contra los filisteos. Estaban acostumbrados a ver cómo la presencia y la palabra de Dios les respaldaban cada batalla y cómo Dios los libraba de la muerte cada instante. Pero algo pasó, porque solo un hombre bastó para que todo un ejército se escondiera y tuviera miedo. Y eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. Déjeme decirle, usted que es un hijo de Dios, usted que es consciente que hace parte del ejército de Jehová de los ejércitos y que muchas veces ha tenido que pelear una batalla, contra una enfermedad, en contra de su hogar, en contra de las finanzas, en contra de las circunstancias. Usted se ha levantado cada mañana a pelear una batalla, pero hoy probablemente se está levantando un gigante en contra de su vida y parecemos al pueblo de Israel. Hay un gran temor, hay un miedo que nos está haciendo esconder. ¿Saben que eso no es nuevo? En Génesis 3:10 dice la palabra que cuando Adán y Eva cometieron el gran error de desobedecer el mandato de Dios, y cuando Dios los estaba llamando y los estaba buscando, dice Génesis 3:10 que Adán respondió: Señor, yo oí tu voz, pero tuve miedo y me escondí. Y eso le está pasando al pueblo de Israel. Un hombre, un gigante los desafió y se escondieron. Lo triste es que hoy el pueblo de Dios se ha levantado un gigante y hay un pueblo escondido y también con miedo. Me di a la tarea de buscar qué significa el miedo, qué es su significado, y esto fue lo que me encontré. El temor o el miedo siempre va relacionado a algo que va a ocurrir, sea real o imaginario. Es una reacción de defensa. Muchas veces usted y yo reaccionamos con un sentimiento de miedo ante la circunstancia, ante el peligro, pero ese simplemente es un mecanismo de defensa para huir del peligro. Pero hay ese temor que paraliza, hay ese temor que no nos deja avanzar, hay ese temor que no nos deja seguir hacia el propósito de Dios, y es ese temor que se levanta como un gigante a amenazarnos y a desafiarnos cada mañana. Dice que el miedo o temor es una emoción caracterizada por un sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción, escuchen esto bien, por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro. Lo que me causa curiosidad, que dice que es una percepción. La pregunta es: ¿cómo estamos valorando nosotros lo que está pasando ahora? Porque muchos de nuestros temores es como los valoramos. Es el valor como tú le das. Hay una vieja enseñanza que dice que hay un vaso con la mitad del agua y es la valoración que tú le das. Porque puedes decir que está medio lleno
o medio vacío? ¿Cómo valoras? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué valoración le estás dando? Hay gente que le tiene miedo a la oscuridad y para otros es normal. Hay gente que le tiene miedo al encierro y para otros es normal. El miedo es una percepción de nosotros. El temor, ¿cómo lo estamos valorando? La historia nos enseña que Saúl y su ejército tuvieron miedo, valoraron que era un gigante imposible de vencer. Pero la historia me enseña que un joven, conforme al corazón, vino a la batalla buscando a sus hermanos para darles alimento. Y cuando este gigante salió a desafiar al pueblo de Israel, se levantó y dijo: ¿quién es este incircunciso para que blasfeme en contra de Jehová de los ejércitos y su pueblo? Y todo el mundo asustado, todo el mundo con temor y miedo escondido. Pero este valiente se levantó y él no lo vio como un gigante, él lo vio como un incircunciso, el cual blasfemaba en contra de Dios y su pueblo, y lo derrotó. Y conocemos la historia. Dice que trató de ponerse una armadura y no encajó en ella. Simplemente tomó ¿cuántas? 5 piedras. Me causaba curiosidad porque mientras que buscaba un poco sobre el temor, me encontré con un dato en internet que hablaba de los grandes 5 temores del ser humano. Y dice que el primero es la pobreza. También dice que la soledad. Dice que también el hombre le tiene miedo al fracaso, a la crítica y a la muerte. 5 temores, 5 piedras que cogió David. La pregunta podría ser en esta noche: ¿cómo vencer esos temores, pastor? Porque lo único que hacen los medios, lo único que hace la sociedad es alimentar más un miedo o una angustia por lo que está pasando. Pues ve al manual de vida. Déjame leerte unos versículos que habla sobre el temor. El Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Wow! Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice la palabra, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Salmo 27:1, mire lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Escuche lo que dice la palabra. Deja de escuchar tanta cosa que te dice que estés angustiado, que andes con miedo, y empieza a alimentarte de lo que dice la palabra. Mira lo que también dice el Salmo 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó, y Él me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó, y Él me libró de todos mis temores. Escúchame bien, el salmista nos está dando una clave, un pequeño tip en medio de este tiempo de angustia. ¿A quién debes buscar? Dice que buscó a Dios y Él oyó. Dice que lo buscó y lo libró de todos sus temores. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuáles son tus miedos? Ve a la palabra de Dios, conéctate con Dios, escudriña el manual de vida. ¿Sabías que hay 366 no temas en la palabra de Dios? ¿Cuántos, pastor? 366, sí. Un no temas para cada día. Pastor, un año tiene 365, sí, pero este año es bisiesto, 366. No temas, dice la palabra de Dios. Mira, rápidamente, a esos 5 grandes temores, hay un no temas para hacer, a esos 5 temores. El hombre tiene miedo a la pobreza. Hoy tiene miedo el hombre a estar sin dinero. Oh, pastor, me van a hipotecar la casa. No, pastor, y si no trabajo, ¿cómo voy a llevar sustento? Pastor, ¿y qué va a ser de mi futuro? ¿Qué va a ser de mi vejez? Miedo a la pobreza. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 8:9 que Jesús se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Y
Y Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas las cosas que os falten conforme a la riqueza de su gloria. Y déjame explicarte algo, porque estos versículos los han utilizado muchos para ese evangelio mal llamado de la prosperidad, para decirte: siembra 1 millón y el Señor te va a llenar las cuentas bancarias, siembra algo y el Señor te va a bendecir. No, déjame decirte que cuando tú estás pensando que la bendición de Dios solo es material, estás muy equivocado y estás limitando al Dios que tenemos, a un Dios que conoce tu necesidad, pero un Dios que tiene unas riquezas mucho más grandes que darte algo material. ¿Saben por qué pensamos tanto en dinero? Porque valoramos que el dinero es lo que necesitamos. Por un momento piensa, si ese dinero, ese papel no tuviera un valor, ¿qué sería? Un papel más en nuestra casa. Pero como le damos un valor, por eso muchos dependen de eso. Pero las riquezas que tiene Dios, dice que conforme a las riquezas de su gloria, tiene algo mejor para ti y para mí. ¿Acaso no dice Ageo 2:8 que Dios es el dueño del oro y la plata? Pues si te quiere dar cosas materiales, bienvenido. Y si no, hay cosas mucho mejor que el oro y la plata. Y dice la palabra que es la sabiduría, que vale más que el oro y la plata. Y esa la obtienes no pagando, sino yendo ahí a escudriñar la palabra de Dios. Segundo temor, la soledad. ¿Sabes cuántas personas han tomado las malas decisiones o se han casado con la persona que no es la idónea por miedo a la soledad? Porque han dicho: pastor, es que el tren me va a dejar. Pastor, es que yo siento que la palabra se está cumpliendo en mí. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará ninguna. Y ese es el temor mío, la soledad. Hay un sentimiento hoy, cuando alguien les abandona, cuando alguien les traiciona, un vacío. Y muchos se sienten solos y aún se quieren quitar la vida porque tienen un temor, tienen un miedo. Pero la palabra de Dios me dice en Juan 14:18 que Jesús dijo: no os dejaré huérfanos. Wow. Eso es la palabra de Dios, que me da un aliento para cada temor. Dice el Salmo 27:10: aunque padre y madre te dejaran, con todo eso te recogerá Jehová. Porque hay sentimientos, porque hay vacíos, porque hay una ausencia, porque se siente un vacío de soledad. Cuando el mismo Jesús en Mateo 28:20 dijo: prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. No temas. Otros tienen miedo al fracaso. Saben que yo me he encontrado con muchas personas que nunca intentan hacer nada, porque me dicen: pastor, ¿y qué tal si invierto mal? ¿Y qué tal si no es la voluntad de Dios? Y a muchos Dios les ha hablado de generar empresa, de un proyecto, de ideas nuevas, porque Dios es un Dios de cosas nuevas y para sus hijos tiene cosas nuevas. Pero muchos, por el temor al fracaso, no emprenden, se quedan ahí estancados. El temor los hace esconder y ese talento que Dios les ha dado lo esconden. Y el mejor ejemplo para esto nos lo da un hombre que en el año 1878 hasta el año 1880, muchos dicen que tuvo 1000 fracasos. Pastor, ¿quién es ese para no seguirlo? Thomas Alva Edison. Muchos lo conocemos como el creador y el inventor de la bombilla, que después de 1000 intentos consiguió. Muchos dijeron 1000 fracasos, él dijo: no, 1000 formas de llegar a un propósito. Escúchame bien, no tengas miedo. La palabra de Dios dice en Josué 1:9: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice la palabra, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. La cuarta, la crítica. ¿Sabes cuántas personas me he encontrado yo que solo por el qué dirán? ¿Qué van a decir mis amistades, pastor? ¿Qué van a decir mis amigos? Si yo entrego mi vida al evangelio y empiezo a cambiar, pero es que a mí me han conocido así. ¿Qué va a decir mi familia? Y muchos tienen miedo, temor a la crítica. Déjame leerte esto, lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 11 y versículo 12. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Escucha esto:
El Señor dice, bienaventurados. No tengas miedo a la crítica, no temas al qué dirán, porque bienaventurado soy. Pero dice, sin mintiendo. Y dice el versículo 12, dice, y gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Hay una recompensa al que no está pensando en la crítica, al que no tiene el temor al que dirán, aquel que no tiene temor al que dirán, sino que obedece la palabra de Dios y cumple su propósito. Dice que hay un galardón grande. Y el último, la muerte. Y quise dejar este de último por causa de lo que está pasando en este tiempo, porque hay un temor. Hoy muchos no solo están escondidos con temor y con miedo, sino a la muerte. El apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Cuál es el temor? Pastor, pero usted no ve la noticia, no escucha noticias. Claro que sí, mantengo informado como usted, pero no hay un temor. Pastor, pero ya llegó a Casillas el coronavirus, el COVID-19. El domingo aprendíamos en el Salmo 91:10, dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pastor, pero he escuchado que cristianos están enfermos con ese virus. Pero tenemos a Jehová Rafa, un Dios sanador. Pero muchos se han muerto. Pablo dijo que el morir es ganancia. Cuando tienes claro, valoras que es la muerte, que no es el final, sino que vas a una eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que no es el final, sino el comienzo de una eternidad con Dios. Le sonríes a la muerte y no tienes temor. Déjame hablarte un poco de esto que estamos viviendo. ¿Por qué llegan los temores? Por lo que oímos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Goliat, un gigante de 3 metros, se levantó, dice la palabra, por 40 días a desafiarlos. Todos los días veían y escuchaban un gigante que los desafiaba. Lo triste es que hoy estamos escuchando de un virus, de una enfermedad, todos los días, todo el día. Hoy los noticieros, que normalmente el de mediodía dura más de 3 horas, usted no ve otra cosa que no sea el COVID-19. No soy muy experto en el tema, pero estoy averiguando un poco. COVID-19 surgió el 31 de diciembre del 2019 en una ciudad de China, en Wuhan. Hasta el día de hoy, el índice dice que van 9.000 muertos. Más de 157 países contagiados, 240.000 infectados por este virus. Pastor, ¿lo ve? Usted mismo lo está diciendo. ¿Cómo dice que no tenga temor? Mis hermanos, esta no es la primera ni la última pandemia que se ha levantado. Es más, esta ni siquiera se acerca a lo que dice la historia de pandemias mucho más graves. ¿Sabía usted que en el siglo XIV, entre el año 1347 y 1353, se levantó una pandemia llamada la peste negra o peste bubónica? Y que hoy este COVID-19 no tiene nada que ver con lo que pasó en ese tiempo. Pastor, pero últimamente hay muchos. Claro que sí, porque la palabra dice, hoy es, porque será el principio de dolores. Escucharéis de rumores de guerra, plagas, enfermedades. ¿Qué hace eso? Que tú no tengas temor, que tú tengas una certeza y una confianza que la palabra de Dios se está cumpliendo y que pronto Cristo vendrá por su iglesia. Pero no es tiempo para esconderse, no es tiempo para estar callado, es tiempo para proclamar que Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, y no para que el temor te haga callar y te haga esconder. Esta peste bubónica en el siglo XIV mató a más de 25 millones de personas. Y para ese entonces, el promedio de la raza humana era de 80 millones. Se llevó a la tercera parte. ¿Cuál es el índice de mortandad del coronavirus o COVID-19, como le quiera llamar?
el 0.2. De cada 100 personas, solo mueren 2. Pero como estamos escuchando todo el día lo que está pasando, eso hace que alimente un temor. ¿Por qué no escuchas la voz de Dios y su palabra que dice: no temas? Otra causa por lo que llegan los temores es por lo que vemos. Las redes sociales, videos, noticias, todo. Israel veía un gigante. ¿Saben? Leyendo este pasaje de la Biblia de 1 Samuel de 17, de 4 al 11, lo leía en la versión Dios habla hoy, y en el versículo 8 me causaba curiosidad que decía que David salió a desafiarlos y le decía al pueblo de Israel: uno que baje y que pelee conmigo. Y esto me llamaba la atención. ¿Por qué dice que uno que baje? Quiere decir que el pueblo de Israel estaba en una parte alta. Yo pregunto, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está nuestro Dios en que hemos puesto nuestra confianza? ¿Acaso nuestro Dios no está por encima de la circunstancia? ¿Acaso nuestro Dios no está por encima de cualquier enfermedad? ¿Acaso nuestro Dios no está por encima de cualquier virus? Nosotros no somos sus hijos. Nosotros no hacemos parte de ese ejército de Jehová de los ejércitos. Y es más, hacemos parte de ese escuadrón. Y lo mejor que Él dice: no es tuya la batalla, yo peleo por ti. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el miedo? ¿Por lo que ves? Escúchame bien, con esto no estoy diciendo que salgas a la calle y diga: no, yo soy hijo de Dios, soy inmune. No, escúchame bien, porque hay dos clases de personas. Uno, el extremista, que escucha que estornudan a 6 kilómetros y cierra su ventana: el coronavirus va a entrar a la casa. Es extremista. Está el otro que hace caso omiso a las leyes, a lo que está pasando. Y nosotros, como pueblo de Dios, la palabra dice que nos sometamos a las leyes terrenales. No quiere decir que salgas y digas: soy inmune. No, ten cuidado, pero no tengas temor. Ok, hay una ley de cuarentena, una ley que dice que tenemos que estar encerrados, pero no te encierres con el temor ni con el miedo. Tienes que tener la confianza que Dios está contigo, que está por encima de cualquier circunstancia. Proverbios 22:3 dice en la Nueva Traducción Viviente, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Me gustó esta versión, quiero volvértela a leer. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Lo que estamos haciendo, estamos tomando precauciones. El simplón, el necio, quiere decir eso, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Escuche, el hecho de que estemos caminando con Dios, eso no nos quita la responsabilidad de ser sabios y tomar medidas sabias, sensatas. No ser un hombre insensato y después estar echando la culpa a Dios de lo que Él no tiene la culpa. El mejor ejemplo nos lo da Noé. Dios le había dicho que venía una destrucción y él tomó precauciones con su familia. Él solo se salvó. José en Egipto, el Señor le reveló que venían 7 años de gran tribulación y supo tomar medidas y sobrevivió él. Escúchame, iglesia, pero eso dice la palabra: si Dios está con nosotros. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios tiene que ser el que vela nuestra ciudad. Dios tiene que ser el que vela nuestra casa. Dios tiene que ser el que vela nuestra familia. Es Él el que tiene que velar tu familia, porque si no, en vano haces todo, hacemos todo. Escúchame bien, el domingo aprendíamos de cómo 10 plagas cayeron sobre Egipto, pero Dios siempre guardó a su pueblo, a Israel. Iglesia, quiero cerrar con Isaías 26:3. Dice la Nueva Traducción Viviente:
tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que están en tus pensamientos. Tú guardarás en perfecta paz. Escúchame bien, a todos los que buscan. Yo quiero darte un consejo. Tú puedes tomar la decisión de seguir alimentándote de lo que ves y de lo que oyes. Y puedes seguir alimentando un temor, una duda. Yo quiero aconsejarte que si esto causa temor, aflige tu espíritu y tu alma, no veas ni escuches. ¿Por qué no te alimentas de la palabra? Que dice, el Señor te guardará en perfecta paz a los que buscan y los que están sus pensamientos en su palabra. Tienes dos opciones: seguir alimentando un temor de lo que ves y lo que escuchas, o tienes una opción de guardar tu corazón, tu espíritu, tu alma en perfecta paz, porque te alimentas de la palabra de Dios, porque te dice, no temas. ¿Acaso 2 Timoteo 1:7 no dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio? Yo quiero invitarte en esta noche, que si tú estás con tu familia, cierra tus ojos y empieza a confiar en Dios. Así como lo dice esta canción que estamos escuchando al fondo. Tienes que entender que tú eres un hijo de Dios, que no eres esclavo del temor, que las noticias, que lo que ves podrán decir una cosa, pero que lo que importa y la última palabra la tiene Dios, y la última palabra que Dios tiene dice, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Cierra tus ojos y agradécele a Dios, porque ha guardado en paz tu integridad. Señor, te damos gracias. Papá, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Me libró de todos mis temores, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tu presencia llegue allí mismo, Señor, al corazón de cada hijo, Señor. Que hoy se ha levantado un gigante, Señor. Se ha levantado un gigante, Señor, a desafiar a tu pueblo, a levantar, Señor, decretos en contra de tu pueblo, Señor. Pues Padre, trae paz, Señor. Padre, trae paz en su corazón, Señor. Que no haya temor, que no haya duda, Señor. Que tú eres el que pelea por nosotros, Señor. Y que de todo esto y mucho más, tú nos guardarás. Tú nos guardarás. Porque somos tus hijos. Y prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. Por eso, Señor, hoy como iglesia, hoy como tu pueblo, Señor, levantamos este clamor, levantamos una oración a los cielos, Señor. Como lo dice, Señor, esta hermosa alabanza, esta adoración, Señor. Padre Celestial, no tenemos temor, no hay temor, Padre Celestial. No somos, Señor, no somos hijos del temor, somos tus hijos, amado Dios. Y nos has hecho esforzados y valientes, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo traiga paz, amado Dios, a toda persona, Señor, que tenga temor, a toda persona, Señor, que en este tiempo, Señor, tenga angustia, Señor, que tenga temor a lo que va a pasar al futuro, Señor, que guarde su alma y sus pensamientos en completa paz. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Ten seguridad de quién eres. Mis hermanos, quiero agradecerles de verdad. O sea que estuvo ahí conectado por una palabra de Dios. Tome esa palabra y guárdala en su espíritu. Que todo temor sea echado en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, quiero agradecerle. Decirle que Dios le bendiga. Y
Y con el favor de Dios nos estaremos conectando nuevamente por el medio de estas redes sociales el domingo a las 9 de la mañana. Por favor, invite a más personas que se conecten a visitarnos, a vernos.